buenas tardes. María Fernanda Garnica y Jorge Millán les damos la bienvenida a otra emisión de Más Pacífico. Es tiempo de noticias. Estos son nuestros titulares. Conmoción en Cali por la muerte de 7 bañistas que fueron arrastrados por la creciente del río Meléndez. Entre las víctimas figuran 6 menores y una mujer que murió cuando intentaba salvar a su pequeña hija de 6 años. La tragedia generó una polémica en la ciudad. Las autoridades dicen que hubo imprudencia de las víctimas, pero algunos expertos critican la ausencia de socorristas en las zonas ribereñas. En el oeste de Cali, los bomberos evitaron otra tragedia. En video quedó registrado el angustioso rescate de 5 personas que quedaron atrapadas por la creciente del río Cali. 2 muertos y 4 heridos dejan ataques de las FARC a municipios del Cauca tras la muerte de alias Alfonso Cano. Este hombre fue el encargado de identificar al jefe guerrillero. Les contamos cómo están las vías de la región al inicio de la Operación Retorno. Deportes, los goles de la jornada. El valioso empate del América ante el Chicó en Tunja y la otra faceta de la subcampeona panamericana de boxeo Ingrid Valencia. Al cierre, el programa que permitirá llevar internet gratuito a todos los municipios del Valle. Y la obra de teatro que fue premiada en el Festival Internacional de Arte de Cali. Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. En tragedia terminó el paseo dominical que realizaban varias familias a una zona rural de Cali tras la muerte de 7 personas que fueron arrastradas por la creciente del río Meléndez. Las víctimas, en su mayoría niños, fueron sorprendidos por una avalancha cuando se bañaban en las aguas del afluente. En estas orillas todo era alegría cuando de repente las aguas del río Meléndez se crecieron y la angustia de los bañistas se apoderó del lugar. Dicen los testigos que a los que primero se llevó la corriente fue a los más pequeños. A mucha gente la llevó que la corriente, una madre embarazada, una joven de 27 años, hay niños de 4 años perdidos. Colaborando a ver si de pronto encontramos personas heridas o algo, porque en sí no sabemos cuántas son las personas. Los gritos y el pánico se apoderaron de la madre de una de las niñas que al ver que su hija se hundía en el agua, se abalanzó para salvarla. Horas después, los organismos de socorro encontrarían el cuerpo de la madre abrazada al de su hija, ambas ahogadas. La muchacha que está allí ahogada, algún niño se le fue o por sacar a alguien, creo que ella se ahogó. Muchas personas estaban en el río y cuando vieron que los niños estaban ahogando se metieron a salvarlos y entonces se ahogaron también ellos. En total, 7 personas murieron ahogadas, 6 de ellas menores de edad entre 5 y 12 años. Los socorristas siguen a esta hora tratando de establecer si hay más víctimas por esta creciente que enlutó a varias familias caleñas. Entre las víctimas que dejó esta tragedia figura una mujer de 27 años que murió cuando intentaba rescatar a su pequeña hija de 6 años de las aguas del río Meléndez. Sofi Plaza con los detalles de esta historia. A las 9 de la mañana, Faisuri Rodríguez salió en compañía de familiares y amigos a su tradicional paseo en el río Meléndez. Lo que nunca se imaginó era que este sería el último de su vida. Hacia las 2 de la tarde, los vecinos del sector corrían desesperados hacia el río, donde les avisaron que una avalancha se había llevado a varias personas. El río bajó un motorratón y dijo que había habido una avalancha, que Faisuri y los niños ya habían ido en el río y eran ellos. Según testigos, la avalancha se llevó a la pequeña Helen Bonilla de 6 años, dejándola enredada entre las matas. Fue entonces cuando Faisuri se lanzó para tratar de salvarla, pero la fuerza de la corriente arrasó con ellas. Abrazada, su hija fue encontrada por los cuerpos de socorro, quienes la llevaron hasta la clínica, donde perdieron la vida. La niña y ella llegaron viajas a la clínica Valle del Lili y las entubaron, pero no fue inútil. Ellos dos eran la luz de nosotros. Pero el drama de esta familia no termina allí. El pequeño Carlos, de 5 años, sobrino de Faisuri, tampoco pudo ser rescatado. Hoy, el hijo mayor de Faisuri y único sobreviviente de esta familia en el trágico paseo, espera junto a su abuela el cuerpo de su mamá y hermana, a quienes vio morir. La emergencia también generó una polémica en la capital vallecaucana. Las autoridades aseguran que hubo imprudencia de las víctimas que, a pesar de las lluvias y el cambio en el color de las aguas, continuaron en el río. Pero algunos expertos piensan que la tragedia se habría podido evitar con la presencia de socorristas en las zonas ribereñas de la ciudad.
En televisión se está hablando sobre la segunda temporada invernal, el IDEA nos está haciendo los pronósticos diarios. Estas declaraciones de la directora del CLOPAD de Cali generaron la reacción de expertos y conocedores en materia de seguridad, prevención y atención de desastres. Aseguran que la tragedia del río Meléndez es producto de la falta de campañas en los sitios de alto riesgo durante la época invernal. Como lo indican precisamente los códigos, las políticas nacionales, cuando hay estos puentes, hacer unas campañas de emergencia. De igual forma señalan los expertos que para fortalecer los planes de prevención se debe vincular a los líderes comunitarios con los organismos de socorro para que estos sean multiplicadores de las advertencias. Los líderes comunitarios, los líderes de barrio, visualicen que esos paseos como tales ya tienen que por lo menos ir acompañados de un radio. Por último, afirmó que la alcaldía debe replantear los planes de acción en las distintas zonas donde se han decretado riesgos de deslizamientos o inundaciones para que ningún caleño vuelva a perder la vida por la furia de la naturaleza. Y tras la emergencia, los organismos de socorro iniciaron un recorrido por el río Meléndez con el propósito de verificar versiones según las cuales habría personas desaparecidas. Con ellos se encuentra James García. James, buenas tardes y cuéntenos, ¿continuará la búsqueda o se va a suspender? Sí, muy buenas tardes, María Fernanda. Pues en estos momentos se cancela la búsqueda de nuevas víctimas en el río Meléndez por parte de la Defensa Civil, una vez que el organismo de socorro realizara un censo con las familiares de las víctimas y se dieran cuenta que no hay más personas desaparecidas. Nos acompaña Lilian Magaña, ella es subdirectora operativa de la Defensa Civil. El tema entonces es cancelar en este momento la búsqueda de nuevas víctimas, pero se continuará haciendo un monitoreo del río. Así es, en este momento se suspenden las labores de búsqueda por cuanto gracias a un censo que se realizó durante la noche del día anterior y el día de hoy en las horas de la mañana, los voluntarios se encuentran que no hay más víctimas, no se reportan más personas desaparecidas. Entonces se suspenden las labores de búsqueda, pero continuamos haciendo un monitoreo constante en el sector del río por posibles crecientes súbitas que se presenten en la cabecera del río Meléndez. Desde la orilla del río Meléndez en el sector de Las Vegas, James García, en el noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. James, gracias. Y mientras esto ocurría en el sur de la ciudad, en el oeste de Cali, los bomberos evitaron otra tragedia al rescatar sanos y salvos a los integrantes de una familia que quedó atrapada en medio de la creciente súbita del río Cali. En el lugar se vivieron momentos de angustia que quedaron registrados en un video grabado por los socorristas. Los aterrorizados miembros de una misma familia quedaron atrapados al otro lado del río Cali en el sector del barrio Santa Rita, luego de que la creciente del río arrasara todo a su paso. Aquí se observa cómo los bomberos de Cali arriesgan su vida para rescatar primero a una niña de 10 años y luego a su hermana de 19. Asistimos a la emergencia, encontramos un número de 5 personas aisladas por motivo de la creciente. Colocamos un rescate sobre cuerdas, hicimos una tirolesa. Alexander Pacheco, quien rescató a la primera niña, relató que fue un momento muy dramático porque los niños estaban muy asustados y hubo que tranquilizarlos para luego sacarlos del peligro. El río está bastante crecido, llegamos en el momento, lanzamos una cuerda sobre la persona adulta para procurar de que nos colaborara con un amarre, lo que nos facilitó el paso de un bombero. Finalmente, los 3 menores y 2 adultos fueron puestos a salvo y los bomberos recomendaron por estos días no bañarse en los ríos de Cali porque podrían presentarse crecientes súbitas como las de las últimas horas. Y en otras noticias, 2 muertos y 4 heridos dejan hasta el momento los ataques lanzados por guerrilleros de las FARC contra municipios del Cauca, tras el operativo en el que fue dado de baja el máximo jefe de esa organización subversiva, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano. Caldono, Suárez y Piendamó son los municipios más afectados por estas acciones terroristas. Por más de 30 minutos, guerrilleros de las FARC atacaron la estación de policía de Caldono, generando temor entre la población. Un hombre resultó herido y tuvo que ser remitido a una clínica de Cali donde permanece en cuidados intensivos. El hostigamiento se hizo al ejército que se encontraba en la parte de arriba del puesto de policía, en la cual pues salió un comunero herido. Simultáneamente, un reducto del grupo guerrillero de las FARC atacó la base militar ubicada en la represa de la Salvajina y huyó hacia la montaña. Los habitantes se refugiaron en sus viviendas, aterrorizados por las bombas que caían sin cesar. Por eso, el gobernador del Cauca, Guillermo Alberto González, pidió refuerzos para afrontar la arremetida guerrillera tras la muerte de alias Alfonso Cano.
A esta hora desde Cali y Popayán parten helicópteros y aviones a diferentes municipios caucanos que se han convertido en cruentos escenarios de guerra. Tras el operativo que terminó con la muerte de Alfonso Cano, el trabajo de un hombre fue decisivo para comunicarle al mundo que efectivamente se trataba del máximo jefe de las FARC. Se trata de Elíasar González, destacado incluso por el presidente Santos por haber sido el encargado de confrontar las huellas del cabecilla guerrillero. Javier Yules con la historia. Cuando recibió su turno el pasado lunes, Elíasar González, un hombre de 46 años, natural de Puerto Tejada en el norte del Cauca, asegura que no pensaba que iba a pasar a la historia al terminar la semana. Nosotros trabajamos por turnos de disponibilidad y esta semana estaba disponible, entonces automáticamente me tocó a mí. Y es que en los 21 años de servicio en el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía reconoce que es la primera vez que la expectativa de todo un país y de muchas personas en el mundo estaban centradas en su labor. Asegura que cuando se encontró de frente con el cadáver de Alfonso Cano, no creyó que se trataba del máximo líder de las FARC. Sinceramente, en un comienzo pensé que no era porque toda la vida lo vi por televisión con barba. Usted pasará a la historia. Usted fue el que nos confirmó realmente quién era ese individuo. Elíasar González, quien siempre carga sus herramientas de trabajo, y cada uno de los uniformados que participaron en la operación en la que murió Alfonso Cano, dicen que a pesar de tener trabajos diferentes, tienen una misma motivación: ser testigos de la paz y la reconciliación en Colombia. Y la siguiente es una mención comercial. El smartphone más deseado del mundo llegó al Valle. Pídelo en tu operador favorito, Samsung Galaxy S2, 100% el smartphone, pantalla de color intenso, sistema operativo Android veloz y ultra liviano. Adquiérelo ya. Nos vamos a comerciales, pero al regresar los goles de la jornada, el valioso empate de América en Tunja, la otra faceta desconocida de la subcampeona panamericana de boxeo, Ingrid Valencia. Ya regresamos.